Muy buenas tardes tengan todos ustedes, o noches, según la hora en que estemos viendo esto. Les damos la bienvenida a este segundo día de nuestros ejercicios cuaresmales de este año de 2021 de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Salud de los Enfermos. Hoy vamos a compartir con ustedes el segundo tema, que tiene por título: si no permanecemos en la vid, no podemos dar fruto. Los invito, queridos hermanos, para que en un momento de recogimiento hagamos la oración inicial para continuar nuestra experiencia de formación, nuestra experiencia de nuestro Señor en este tiempo tan especial de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oigo mi nombre en tus labios, Señor, Señor de la vida, que me invita a salir al reino, con mis temores, pero con tus fuerzas, con mis dudas, pero con tus certezas, con mis tropiezos, pero con tu mirada puesta en el horizonte, con mis inseguridades, pero con tu promesa, con mi propia debilidad, pero con tu esperanza, con mi nada, pero con tu todo. Y entonces salí con ilusión y empeño hacia el reino, y no ve más que sonrisas, abrazos y encuentros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a dar inicio en este día de esta reflexión tomando el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 4 y versículos 6, que nos dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta toda rama que no da fruto, y a la que da fruto, la poda para que dé más fruto aún. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. El que no permanezca en mí será echado fuera, al igual que la rama que se seca, que luego se recoge, se arroja al fuego y se quema. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar un momento en nuestro corazón para poder hacer esta reflexión de este texto bellísimo que acabamos de escuchar. Como ustedes saben, con la imagen de la vid y los sarmientos, Jesús les dice a sus apóstoles en la noche de la última cena que estamos unidos con Él de una forma muy profunda, muy esencial, muy vital. Como ustedes saben, es como las ramas a los árboles. Cuando hablamos de sarmientos, sabemos que es parte de la vid y por ambos corre la misma savia, la misma vida. Los sarmientos y la vid no son más que la misma realidad. No son la misma realidad, pero sí forman parte de un único árbol. Dios nos ha amado tanto que nos creó para que participemos y gocemos de una comunión de vida con Él, de acuerdo al documento de Gaudium et Spes. Pero hay algo que destaca en este pasaje, porque se habla entonces, querida familia, de ramas que son cortadas, que son echadas fuera, como si fueran ramas secas. Y esta imagen nos revela que esta comunión de vida con Dios se puede romper. Al ser una relación basada en el amor, a nosotros se nos da entonces lo que llamaríamos el libre albedrío.
Es decir, la relación con Dios exige la libertad de parte del hombre, que puede y debe recibir ese amor de Dios y le puede responder a su amor con su amor. Pero detrás de toda relación amorosa hay una exigencia. La relación con nuestro Señor no puede quedarse, queridos hermanos, solo a medias. Tiene que ser total, radical, porque implica toda nuestra existencia humana. Es evidente, y diciéndolo en términos más llanos, que cada uno de nosotros en ese libre albedrío, claro que puede uno rechazar esa relación con Dios. Va a depender también de, digamos, la necesidad o no que según uno pueda uno llegar a tener, pero definitivamente la invitación está ahí puesta para que nosotros respondamos libremente a ese llamado. Recordemos que todo esto que hoy estamos meditando van a ser parte de los ejercicios del alma con los cuales cada uno de nosotros intentamos dar un pasito más allá de lo que es el mero cumplir nuestras obligaciones, porque como ustedes y yo comprenderemos, cumplir por cumplir a mí definitivamente no me llena, no me dice nada. Tengo que ir mucho más allá del cumplimiento, y hoy con este texto el Señor nos invita para que profundicemos mucho en su amor. Mis hermanos, pues vamos ahora a hacer la reflexión de este texto que acabamos de meditar, y me gustaría mucho primero comenzar con algo que sucede muy en común en nuestras familias. Bueno, al menos en la experiencia que nos ha tocado vivir por regla general, pues ustedes saben, hay familias bien avenidas, sabemos bien a otras que tienen que enfrentar sus propios procesos, pero algo que me llama poderosamente la atención es una constante en donde cada individuo, le hace hijo, le hace mamá o papá, van guardando como cada uno digamos, una actitud que puede catalogarse como egoísmo, ensimismamiento. El caso es que se está perdiendo ¿cómo se diría? La perspectiva de unión familiar, la perspectiva de grupo, la perspectiva de familia. Aun cuando el tema no habla en sí de la familia, esto lo traigo un poquito a mi memoria, porque aquí es donde en lo que es en el seno de nuestro hogar vamos viendo, aunque no nos guste, ¿verdad?, esa manifestación de la propia envidia, soberbia y el egoísmo humano, porque simplemente entre hermanos, o para no ir muy lejos, entre esposos, se empieza a caer entonces en esa circunstancia de que antepone cualquiera su cuestión personal antes que el bien común. Yo entiendo y comprendo, pues no estamos tampoco todos dentro de un convento, estamos en el mundo, pero el hecho de perder esa perspectiva es también lo que va erosionando o va haciendo que pierda entonces sentido los pequeños gestos que nos unen, tan simples como comer juntos, platicar, saber entonces tener esas manifestaciones de amor de unos para con otros. Miren, por ejemplo, con todo lo que ha sucedido a raíz de esta pandemia, ¿qué hemos visto en cuanto a lo que hacíamos hasta hace poco? Pues tuvimos que vernos de a pronto confinados en nuestros hogares. Estuvimos y estamos padeciendo entonces situaciones que, si bien no son graves, yo quisiera ver que no son graves, no pasa una guerra atómica, nada por el estilo, pero sí que nos obliga a todos a tener un gran sentido de solidaridad. Ustedes saben perfectamente que ahorita el semáforo en nuestro estado está en color naranja, que en español cristiano quiere decir que tenemos mucho lugar en terapia intensiva por si te llegas a enfermar. Nadie está diciendo que el virus ya se haya domado. ¿Y cuál es la actitud? Tal vez tenga cierta, digamos, lógica, pero el pensar social, humano, es: voy a otra vez a lo mismo, sin que me importe nada quién está en la casa, quién no. Juzguen ustedes por sí mismos. Y no estoy diciendo nada más de la enfermedad, sino actuar sin ver la consecuencia de mis gestos, de mis actos, por muy naturales que estos llegasen a ser. Entonces, faltaría ese elemento de la solidaridad para con nosotros. Bien, pero bien, ahora, por un lado,
En esta pandemia hemos visto también la gran y maravillosa oportunidad, aunque no nos guste, de poder reencontrarnos como familia, experimentar también las cosas positivas, las no positivas. Tengo que reconocer que ha sido también un reto para todas nuestras familias, para los hijos, para nosotros, en el trabajo. No puedo negarlo, que ha sido un verdadero reto para poder sobrellevar entonces a buen puerto nuestro propio hogar. Pues sí, desde luego, pero también hay la parte negativa. Voy a decir la menos pesada que se me ocurra. Simplemente cuando venían familiares de edad y que los queríamos sacar a comer o algo por el estilo, o a pasear dentro de los límites permisibles, era muy pesado escuchar: la persona no puede entrar, el caballero no puede pasar, cosas por el estilo. Y bueno, situaciones que yo sé que no se dan para fregar, pero de todas maneras es una de las dimensiones en las cuales uno también tiene que aceptar, ¿verdad?, esa circunstancia en orden a un bien común. Lo entendemos, lo comprendemos, pero también sale lo peor de nosotros. Simplemente el hecho de que en el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en nuestro país, no podemos tampoco negar que esta tiene visos de estar siendo utilizada para otros fines, debido a la ineficacia con la que esta situación se ha manejado. Eso no nomás lo digo yo, también lo ha afirmado también desde otras fuentes, de tal manera de que ahí podríamos ver, por ejemplo, un elemento de lo que es ese aspecto de la humanidad, que puede ser bondadoso por un lado, pero puede ser muy perverso por el otro. En fin, así nos toca vivir, pero cristianamente aquí el reto es no solo estar, digamos, rumiando lo negativo, sino también contar las cosas bellísimas, lo que ha sido positivo, a pesar de que esté enmarcado con cierto dolor, para pues simple y llanamente acordarnos: nunca dejemos de dar gracias a Dios. Y así, de esa manera, con ese acercarnos a Dios, podemos no es solo por lograr un objetivo, sino manifestar nuestro ser cristiano. Miren, hay un detalle para ya entrar en materia. ¿Por qué somos así? Acuérdense que son ejercicios espirituales. Bueno, el primer punto: cuando yo decido hacer las cosas por mi medio, por mi manera de ser, ya estoy, digamos, en cierto modo, ejerzo también mi conocimiento. Hasta ahí vamos bien. Pero tengo que reconocer que aún el más santo, todos nosotros, no podemos tampoco negar la raíz del pecado que existe en nuestro ser. Y como punto primero podríamos decir así en estas palabras: el pecado es como dejar de creerle a Dios, así como se oye. Dejar de creerle a Dios. La Santa Madre Iglesia ve con mucha claridad el mal que padece la humanidad, pero hay un detalle muy importante espiritualmente hablando: el mal jamás proviene de Dios. Jamás. Aunque uno voltee para arriba, no viene de Él. El Señor es bondad, es amor. En la creación podemos ver en el texto que nos dice: vio Dios que todo era bueno. En el libro del Génesis, como ustedes saben, ahí se nos explica el origen de la creación y también el misterio del pecado, que para acabar pronto consiste en esa debilidad humana que pretende tomar el papel de Dios y pretende regirse por sus propios medios y modos. Pero como ustedes y yo sabemos, la naturaleza humana es limitada, y al encontrarse con esa limitación, pues o una de dos: o la reconoce o se encierra en sí misma. Y desgraciadamente, cuando uno se encierra en sí mismo, entonces es cuando viene, digamos, en el espíritu, el echarle la culpa a Dios. Es como si me dicen perfectamente: no vayas por allí, te vas a perder. Y yo tercamente sigo derecho, porque yo sé que esto y que el otro. Me pierdo. Créanme que a lo mejor ahí al rato voy a ser capaz,
Mira nada más, Señor, cómo me viniste a traer por aquí. Digo, por el amor de Dios, pues ¿de qué se trata? Parece un juego perverso de nuestra psicología, pero realmente se da esta circunstancia para mal. ¿Tú de quién crees? De ti mismo. La desconfianza a Dios se traduce entonces en un rechazo a Dios mismo, a la vida que de Él emerge. Entonces, si yo ya empiezo a estar en ese rechazo en el Señor, pues si lo rechazo a Él, ¿qué me cuesta rechazar a los demás? Pues, es muy simple. Vamos a verlo así. A pesar de que yo pudiese rechazar a Dios, aquí viene la buena noticia. Él no me rechaza a mí y me está constantemente llamado. Por ejemplo, vemos el episodio del asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Ciertamente, merecedor de todas las desgracias Caín. Pero a pesar de esto, a Caín se le da esa esperanza, pero él la rechaza. Vamos a decirlo así. El pecado tiene su origen en dejar de creerle a Dios, dudando de la relación de confianza y de amor filial que nos está proponiendo. Y entonces, como consecuencia, el corazón del hombre queda herido y obviamente no puede ver a los demás como lo que son, como ayuda adecuada, como semejantes, que también pueden caer en la tentación. En otras palabras, porque está uno bien encerrado en su propio mundo, en su propia limitación, de la cual hay que también ser conscientes, que tenemos que tomar conciencia, valga esa redundancia, y humildemente reconocer: ni todo lo sabes, ni todo lo puedes, y te invito a que confiemos siempre en nuestro Señor. Vamos ahora a pasar al segundo punto: desconfiar de Dios. Y la pregunta es: por lo que estamos pasando, por esta plaga que estamos viviendo, no pocos feligreses, a pesar de su fe, se llegan a preguntar: ¿por qué Dios permitió o está permitiendo, porque es un acontecimiento en curso, esta pandemia? Y pareciera que Él no tiene respuesta a nuestros ruegos. En nuestra comunidad hemos sido testigos también, pues, del fallecimiento de algunos de nuestros colaboradores, de familias cercanas, y no podemos hacernos tampoco como el que no sabe nada. Nos impacta, nos mueve de verdad, y uno, como decía el padre Juan Martín, uno no lo cree hasta que ya ve uno el problema muy cercano. Pero bueno, eso sería la perspectiva desde este lado. Pero la familia que lo sufre, la familia que lo está viviendo, bueno, como ustedes saben, pues sí conocemos personas que se han contagiado de esta plaga, bien, y pues sabemos, como dije hace ratito, algunos puede que estén enfermos ahorita, otros desgraciadamente han fallecido. Bueno, nosotros sabemos que la segunda certeza después de la muerte es la enfermedad. Sabemos que tenemos una fragilidad también, que nuestro ser es un bendito equilibrio, ¿de acuerdo? En otras palabras, nos podemos enfermar, podemos estar experimentando también ante la enfermedad, y más en ciertas etapas, pues el miedo, que nos cansemos, el dolor y esa angustia de incertidumbre de no saber hacia dónde vamos. Aquí es donde algunas personas llegan a cuestionarnos: pues es que queremos confiar en Dios, pero y nos lo dicen. Qué fácil es que lo digan. La verdad es que a la hora de los hechos viene siendo muy difícil. Estoy de acuerdo. No es tan sencillo que yo diga hay que confiar en Dios a vivirlo en el terreno de juego. Mas sin embargo, como decimos en esta plática del día de hoy, es que es un ejercicio que nosotros vamos a aprender, ¿verdad?, a realizar. Yo entiendo tenerle confianza a Dios, pero vamos a contestar esta pregunta. Miren, familia, aunque sea muy duro para nosotros, no porque yo reniegue voy a conseguir quizá lo que en mi desesperación le estoy rogando tanto al Señor. A veces no hay respuestas, sinceramente. No podría yo entonces decir por qué tuvo que pasar esto, por qué tuvo que faltar mi madre, por qué nos llegó esta situación en el momento más inoportuno en nuestra vida.
cuando me lo preguntan como sacerdote, lo único que se me ocurre decir es: te acompaño en estos momentos, ¿verdad? Entonces, te acompaño porque a veces no hay esa respuesta, y no quiere decir que haya una ausencia de Dios, sino más bien ese acompañamiento que uno en ese momento no puede entender. Entonces, ¿qué significa creer en Dios? ¿Qué significa confiar en Él? Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo. Bueno, es lo siguiente: nuestra fe nos pide creer y confiar en Dios, que es Padre misericordioso. Acuérdense que la fe como virtud teologal no es un ejercicio de nuestro intelecto, sino una virtud que humildemente vamos a pedir. No se trata aquí de analizar conceptos, sino de tener esa capacidad divina de poder captar ese mensaje, de poder, digámoslo en estas nuestras palabras, comprender al Señor y actuar con toda confianza en consecuencia a ese llamado que Él nos está haciendo, aun cuando tenga que vivir, ¿verdad?, el flagelo de la enfermedad. Uno nunca sabe, lo puedo decir, si una enfermedad propició que una familia se reuniera, si una enfermedad fue también la ocasión en que una persona pudiera hacer un alto en el ajetreoso camino que llevaba y poder entonces darse cuenta de su humanidad, de su fragilidad, de en quien tenga que poner su confianza. La fe, como dije hace un ratito, es un don que hay que pedir en oración y que vamos a recibir cuando escuchamos con apertura la palabra de Dios en medio de la comunidad de nuestra iglesia. Todo esto no impide que, citando el libro de Job, no caigamos en esto. Es cierto que voy a gritar cuando me pegan un martillazo, de acuerdo. Algunas veces sugerimos, bueno, dile a Dios lo que quieras, pero no se te ocurra decidir definitivamente darle la espalda a Dios, ni aún en tus peores momentos. Sé que no es sencillo y tenemos que tener también la paciencia, la comprensión para aquel de los nuestros que sencillamente no pueda. No los vamos a juzgar, no los vamos a criticar. Sería lo ideal. Tal vez no todos puedan, pero sería lo ideal. Entonces, cuando nosotros vayamos a una iglesia o simplemente solas que veas una cruz, por muy bonita que esté, el misterio, lo que hay detrás de una cruz no es nada más la bellísima obra de arte que eventualmente un artesano haya hecho con sus manos, sino lo que significa. Veo una cruz y veo y comprendo dolor, la muerte de Cristo. A Él no debía nada. Él simplemente quiso tomarla por cada uno de nosotros, pero no se quedó atorado en la cruz, sino que también, como en estos días habíamos meditado, Él habría de resucitar al tercer día y con su resurrección venía nuestra victoria final. De acuerdo. Entonces, sabemos perfectamente que Cristo se identifica con los pobres, con el que sufre. Como creyentes, hemos de descubrir en nuestra fragilidad, en nuestra experiencia de enfermedad, el dolor y el pecado, un lugar para encontrarnos con Jesús. Ya lo habíamos dicho en forma coloquial hace un momento, porque Cristo viene a nuestra vida herida, para darnos el consuelo y fortaleza, para hacer de nuestra pobreza y muerte vida resucitada. Ahora que estábamos meditando un evangelio en este día, tocaba el pasaje de Jesús que relataba al rico y al pobre Lázaro. Te lo diré en otras palabras. Uno mucho se queja, ¿verdad?, de lo que le falta y todo eso, pero hay un detalle muy importante. Cristo puede tocar a tu puerta en la manera más inesperada que puedas. Concédenos, Señor, un detalle en este punto: saber agradecerte, no estarte reclamando y no tapar con nuestros reclamos, que también hay mucha omisión de nuestra parte, porque da la casualidad, mi querido hermano, mi querida hermana, de que el bien que tú puedes hacer, solo tú lo puedes hacer, para que ese bien que esté en tus manos no se quede sin estrenar, que no sean invisibles a tus ojos
las muchísimas necesidades de la gente. Ok, no le voy a resolver la vida a todo el mundo, estoy en lo cierto, pero que tampoco te encierres en tu mundo pensando que cada quien lo haga como pueda, cuando en realidad siquiera baste una palabra, un gesto, algo que no evidencie, o mejor dicho, que empiece a suavizar ese espíritu de piedra que a veces uno se carga, reclamando antes al Señor, olvidando también que en nuestras manos está el alivio de muchas necesidades de muchas personas. Si dudo de Dios, entonces me quedo solo. El individualismo. Bueno, de sobra sabemos que el hombre sí es capaz de dudar de Dios, eso es obvio. Parte también de nuestro libre albedrío también implica que en un momento de nuestras vidas podamos entonces caer en esta circunstancia. Pero la cuestión es, ¿y si no cuento con Dios? Al menos como yo lo veo, ¿cómo puedo contar con los demás? El confiar en Dios me va a exigir fe. ¿Qué me exige? Confiar en los hombres. Otra vez citando el relato del pecado de Adán y de Eva contra Dios, después el libro de Génesis nos va a narrar el pecado que comete Caín contra Abel cuando lo asesina. Estas palabras son muy significativas, porque cuando Dios le habla a Caín, después de que éste hizo lo que hizo, y que conste que lo hizo por envidia, por egoísmo, por no querer dar lo mejor que tenía, y Abel dio lo mejor que tenía. Dios se dirige a Caín diciéndole: ¿dónde está tu hermano Abel? Obvio que lo sabe, pero también era un cuestionamiento hacia Caín, que se anima a responderle soberbiamente: no lo sé, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? Y con esta respuesta, Caín, como nosotros, renuncia uno al proyecto de fraternidad que Dios deseaba para la humanidad. Es muy común, sobre todo en nuestra sociedad regiomontana, ser individualistas, y no creo que nomás sea cuestión de nosotros. Mejor solo que mal acompañado, dice por ahí un dicho, pero sin embargo es una mentira, porque no podemos tampoco presumir de que vivo solo. Necesariamente requerimos de la familia, del grupo, de la unidad, de todo, para poder tener entonces una plenitud de nuestra propia persona. Entonces, sí hay una gran dificultad para superar ese individualismo. Primero, saber que es una plaga, que no lo puedo hacer todo, tener un poquito de capacidad de actuar, al menos en grupo, al menos con mi familia. Pero desgraciadamente, como dijimos hace rato, en nuestra cultura, y lo dijimos hace un momento, es arréglatelas tú solo, o como coloquialmente se dice, cada quien se rasque con sus propias uñas. Defendemos mucho los derechos y los intereses individuales de cada persona, pero donde sí empieza uno a protestar es en el límite que estos pudieran tener, y da la casualidad que el límite está en el bien común. Aquí nosotros tenemos bastante el hecho y el significado y el sentido de decir: yo lo logré, nadie me ayudó, de tal manera que no le tengo que agradecer a nadie. Sería una especie de meritocracia, en donde por el propio esfuerzo personal todo es válido, sin darnos cuenta que todo también es obra y gracia de nuestro Señor, que Él en su providencia nos favorece lo que necesitamos, pero es una arrogancia asumir entonces esta dimensión. El Papa Francisco ha comentado mucho que el individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en obstáculos. Entonces, como un obstáculo, la persona que no me sea útil es molesta, y obviamente va a ser mi agresividad simplemente cómo nos portamos cuando vamos manejando en las avenidas de nuestra ciudad, sin comentarios en ese sentido. Entonces, hay que ver también que en momentos difíciles, donde sale a plena luz, quiero decir con esto, hay momentos difíciles donde dice uno: sálvese el que pueda, pero cerrando entonces
esa gracia, ese actuar de nuestro Señor, como si la palabra, como en un autoengaño, pudiera entonces darnos una solución, que más que solución ya son palabras de desesperación absoluta y total, consecuencia de haberme cerrado al trato, a la gracia con nuestro Señor. Es cierto, el individualismo, sobre todo acá, se ha hecho cultura, y digo en el norte porque en experiencias de misión hacia el sur, concretamente en Oaxaca, recuerdo perfectísimamente también ese testimonio de trabajo en equipo, en comunidad, hermosísimo, dignísimo, qué bárbaro. O sea, uno se queda asombradísimo de cómo, a pesar de sus diferencias, grupos sociales se saben organizar para poder entonces atender el bien común, y eso es algo que aquí definitivamente adolecemos bastante. Pero bueno, el caso es que de aún con todo y esa cultura, el Señor nos invita para que siempre tratemos, y no solo tratar, sino entender el valor que tiene la comunidad, la familia, para no caer en esa falacia, mentira, arrogancia de que yo puedo hacer todo yo solo. ¿Cómo se sufre cuando se es muy individualista? Vamos a pasar al último punto de nuestra reflexión. El pecado nos ciega, encerrándonos en nosotros mismos. Conclusión de esta plática, porque simplemente vamos a decir que el individualismo que vivimos provoca que todo gire alrededor de nosotros mismos. Y me voy acostumbrando, yo voy haciendo mi mundo, lo hago a mi medida, que nadie entre en ese mundo, en esa zona de confort. Pues sí, qué padre. Y luego uno se queja, ¿por qué me mandaste esa enfermedad? ¿Por qué esa circunstancia? Hay que reconocer que muchas de las cosas que nos pasan no es maldad divina, olvídense de eso, simplemente es consecuencia de lo que uno deja de hacer. Y ni aún la consecuencia más grave en nuestras vidas deja a Dios de insistir por su Hijo para que reconozca la necesidad que tiene de Él y de que lo acepte en su corazón. El pecado me separa de Dios, de su amor y de los demás. Y ya vamos dándole nombre. Cuando hablamos de pecado, a ti y a mí y a muchos nos parecería un concepto muy alejado. No. El hombre ha sido el mismo desde que el mundo es mundo hasta ahorita. Entonces, siempre se ha acercado Dios a nosotros como hermano, como prójimo, como aquel que sin saberlo cruza por tu vida. La entrega de la vida de Cristo en la cruz es la prueba máxima de que podemos confiar en Él, y es el camino para entrar en comunión de amor con Dios y con los hombres. ¿No lo acabas de entender todavía? Te lo diré en otras palabras. Tú pretendes ser bueno, pero la realidad es que tú y yo solo vamos a ser buenos en tanto no nos exijan, no nos comprometan. Eso no es bondad, eso es otra cosa. Eso es ser un mercenario de la fe, que cuando no tenga mis satisfactores, tranquilamente o airadamente, voy entonces a dejar de servir a aquel a quien yo dije que iba a amar, que iba a aceptar y que iba a seguir. Ya habiendo reflexionado estos temas, vamos ahora a pasar a este punto, que es la puesta en práctica de esta reflexión para poder vivir esta Cuaresma de un modo más profundo y significativo. Como ustedes saben, la Cuaresma no es la meta, es solo el paso hacia la Pascua, valga esa redundancia, en donde vamos haciendo el ejercicio de nuestra conversión. Pero necesitamos, familia hermosa, y no por quedar bien con nadie, entrar en nosotros mismos. Todos necesitamos meditar en nuestra vida y los cambios que hay que ir haciendo. Entonces, la Iglesia recomienda que en este tiempo se acerquen y nos acerquemos todos al sacramento de la reconciliación. Aquí en la parroquia, como ustedes saben, tenemos confesión después de todas las Eucaristías, para que ustedes con toda confianza, antes de que llegue el tiempo, se acerquen a recibir el sacramento de la reconciliación. Vamos a reflexionar estas preguntas, porque esto no fue nada más a nivel personal, sino preguntarnos en un momento dado, fíjate, ¿cómo he de vivir mi relación con Dios? Si este tiempo de pandemia me ha ayudado a crecer,
¿O es cuando me ha alejado más? Si he sabido poner medios que me ayuden en mi vida espiritual, ¿dónde debo ver más a Dios? Y no lo veo. Y ahora, ¿cómo comparto mi vida con los demás? ¿Estoy abierto a la voz de las personas con las que vivo? Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis amigos. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Si sé compartir mi tiempo, si sé poner atención a las personas, si sé colaborar en las tareas, si sé valorar a cada quien. ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que hay en mí que les fastidia a ellos? ¿Me intereso acaso por lo que le pasa a ellos? ¿Soy consciente de que estoy viviendo un tiempo difícil y que puedo dar gracias de que yo no estoy en las situaciones más difíciles cuando hay familias que de verdad la están pasando muy difícil? Si he sabido compartir mis cosas, si he buscado ayudar más allá del pequeño círculo de mi familia. Y esta pregunta, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué intereses me mueven en el día a día? ¿Qué es lo que en realidad busco? ¿Qué cosas son las más importantes para mí? ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Con qué actitud voy caminando en la vida? Si acaso soy agradecido, ¿sé disfrutar las cosas? ¿Soy amable o soy una persona que se queja? Y así hay más preguntas, porque todo va en función de que nunca te conformes con ser la buena persona que eres. De buenas gentes está lleno el camino a los infiernos. Disculpen, pero así es. No te quedes, ni yo quiero quedarme en la mediocridad de un he cumplido y con eso me basta, porque a nadie nos va a saber, a nada, valga eso, esta forma de vivir. Si algo tiene la vida para ser vivida, es la dimensión del amor al que Cristo nos ha hablado. Querido hermano, si la enfermedad tocó a tu casa, como puede ser el caso de muchos, confiemos en nuestro Señor a pesar de la angustia, para poner nuestra esperanza en Él. Si la enfermedad no ha tocado tu casa, te ruego también que abras los ojos a esta bendita dimensión de las muchas bendiciones que el Señor te pide, para que tu corazón y tus manos no se cierren a lo que cada uno de ustedes puede dar. Y de esta manera vamos a encomendarle al Señor este bendito tiempo, y con esta oración final vamos a concluir esta reflexión del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, San José bendito, confió el Padre del cielo a su amado Hijo. En ti, María depositó toda su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado Señor San José, muéstrate Padre también a nosotros. Guíanos en el camino de la vida. Concédenos la gracia, concédenos la misericordia, concédenos la valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, salud de los enfermos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta colaboración haya sido un granito de arena para que juntos caminemos hacia el amor que Cristo nos está ofreciendo siempre, y que lo sigamos con todo el corazón. Rueguen por nosotros para que no desvirtuemos, ni ustedes ni nosotros, este bellísimo llamado que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, familia.